Aunque parezca mentira, en sus casi 250 años de historia, nunca una mujer había dirigido el Colegio de Abogados de Málaga. En diciembre pasado, la cosa cambió. Flor Carrasco rompió el techo de cristal del noble edificio del Paseo de la Farola y se convirtió en la primera decana de toda la abogacía andaluza. Con tanta normalidad que ella prefiere subrayar que también es la primera al frente de la institución que proviene de un despacho pequeño y casi unipersonal. 6 meses después hacemos el primer balance de gestión con esta abogada en ejercicio desde hace más de 2 décadas, la misma que también rompió moldes en su propia familia al ser la primera universitaria. En una facultad, la de Derecho, en cuyo departamento de Civil ahora también da clase. Hoy el reservado recibe a Flor Carrasco, jefa de los abogados malagueños, que ya ha demostrado su talante fajándose en una aguerrida defensa de los derechos de sus compañeros de gremio, con el turno de oficio y los sistemas de previsión social como principales batallas. Silencio en la sala, que comenzamos. Hola Flor, ¿qué tal? Muy bien. Fernando, muchas gracias por invitarnos y gracias por compartir este rato conmigo. Es un placer que hayas querido compartir este ratito, es un placer tener aquí en el reservado a nuestra flamante decana del Colegio de Abogados. Bueno, ya no tan flamante en el sentido de que ya son 6 mesecitos los que llevas al frente. 6 meses. Entramos el 11 de diciembre, fue nuestra toma de posesión, ganamos las elecciones el 22 de noviembre, o sea que ya sí, 6 meses casi. Estamos. Ya no se te puede preguntar eso de que eres la primera mujer que está al frente de un colegio de abogados de tantísima raigambre y demás, ¿no? Se puede preguntar siempre, pero bueno, yo eso personalmente lo normalizo muchísimo. Sí es verdad que soy la primera compañera, la primera abogada que ha llegado a ser decana en Andalucía, pero eso es... En toda Andalucía, ¿verdad? Sí, pero bueno, primera de muchas. Tengo compañeros estupendos en Andalucía. Pero cuando toque el turno de una compañera, pues con toda naturalidad seguirán incorporándose más abogadas. Estamos seguros, pero un poco sí que da que pensar que hasta la fecha no hubiera habido ninguna compañera abogada al frente de alguna institución como la tuya, ¿no? Sí, bueno, ha habido compañeras que se han presentado con anterioridad y, bueno, pues tanto en mi colegio como en otros y, bueno, pues me ha tocado a mí simplemente y ya... Te digo, lo asumo con absoluta naturalidad, yo soy una abogada más como otras y ya está. Porque desde que estás en el cargo, ¿has notado alguna diferencia por ser mujer, por ser decana y no decano? No, yo creo que... Tú eras vicedecana antes. Yo era vicedecana, sí. Yo he sido muchas cosas en el colegio. He estado en muchas comisiones, llevo, bueno, pues 26 años incorporada al colegio. Bueno, no como abogada 30, pero sí como... Bueno, como una compañera que se acercó al colegio y el colegio le abrió las puertas y estaba en comisiones, en muchas cosas. Fui vicedecana en el anterior mandato y ahora pues me presenté a las elecciones. Éramos cuatro candidaturas, 3 encabezadas por compañeras y una por un compañero, estupendo. Y bueno... Vamos, que si esta vez hubiera salido un decano ya... Sí, y simplemente pues yo tuve la confianza mayoritaria de los compañeros y nada más que eso. ¿Y en tu gestión dirías que hay algún rasgo diferenciador por ser mujer? Yo creo que el rasgo que me diferencia es que soy una compañera que tiene un despacho unipersonal. Eso sí que marca la diferencia, más que ser mujer. Ser mujer, mujeres hay de muchos tipos y no creo que el mundo se divida en hombres y mujeres. Se divide más bien en personas. Las mujeres incorporamos seguramente algunas cosas diferentes. ¿Por ejemplo? Yo creo que incorporamos un liderazgo horizontal, muy horizontal, y delegamos con muchísima facilidad, pero seguramente muchísimos hombres también. O sea, no creo que sea absolutamente diferenciador. Creo que eso yo lo hago porque lo siento así, y creo que tiene que ver simplemente con una forma más de ser y de interpretar cómo
quiero yo o quiere mi equipo que sea el colegio y ya está. Pues creo que tiene que ver con eso. Lo que sí creo que es diferenciador es tener un despacho pequeño, como yo tengo. Y eso sí que es un... ¿Y eres la primera decana, la primera persona que está al frente de la institución que tiene un despacho pequeño? Bueno, el colegio tiene 249 años, entonces cuando yo voy al colegio, ahí hay una galería de decanos, porque uno sale, tenemos nuestros decanos maravillosos, todos colgados, cuando sales del decanato te hacen un retrato y se cuelga en la galería, y entonces cuando yo salgo pues veo a la galería de mis compañeros, los que me precedieron, desde 1776 hasta ahora. Y no sé si alguno tenía un despacho pequeño, pero creo que normalmente son despachos que tienen al menos un poquito más de medios que tengo yo, que me tengo a mí misma. Porque tú cuéntanos qué tipo de despacho tienes, Flor. Bueno, pues yo comparto despacho con una compañera y, bueno, somos 3 compañeras y en ese pues compartimos gastos, una fórmula muy habitual entre los abogados de Málaga. Alquilas un despacho y compartes los gastos y luego llevas tus propios asuntos y luego pues colaboras. Pasas asuntos a compañeros y los llevas a medias o tú los llevas enteros. O, bueno, tenemos... Sí es verdad que los abogados tenemos una red de colaboración en general importante, porque hay partes de un asunto que crees que un compañero sabe bastante y colabora contigo en esa parte. Bueno, pues esa es la fórmula. La mayoría de mis asuntos pues los llevo yo de forma absolutamente personal. O sea, soy yo la que lo lleva todo, la que se pone al teléfono, la que responde en todos los sentidos del asunto. ¿Y qué impronta crees que le da eso a tu gestión? Bueno, yo creo que es muy importante. Creo que esa es la verdadera diferencia. Creo que nadie tiene que contarme lo que es la abogacía malagueña, o la mayoría. La abogacía malagueña es muy diversa. Hay despachos de tamaño más grande, mediano, pequeño. Cuando yo digo un despacho pequeño me refiero solo al tamaño, porque en realidad los despachos son todos grandes. Grande es cuando tú sientes que aportas a tu despacho todo lo que tú eres y das lo mejor de ti. Entonces, ¿cómo un despacho va a ser pequeño si tiene esa fuerza, ¿no?, del abogado que está allí detrás? ¿Y horas detrás? Y horas, sí, bueno, más horas que un reloj. Pero creo que eso sí, la diferencia es que tal vez a mí pues, nadie tiene que contarme ni cómo está el juzgado de guardia, ni qué pasa aún. En la profesión sí es verdad que los abogados con despachos unipersonales de tamaño más pequeño somos la mayoría de la abogacía malagueña. Entonces eso pues sí que me acerca a una parte, a un número importante de compañeros. Soy abogada de turno de oficio, entonces bueno, eso sí que me da una cercanía. Pero yo soy abogada de todos, decana de todos. Y ser decana de todos significa que estoy cerca de todo tipo de compañeros. Por ejemplo, extrajudiciales, los compañeros que llevan el extrajudicial. Estamos muy acostumbrados al abogado de toga, pero el abogado es muchas más cosas y nosotros apostamos por esos abogados que no se ponen una toga, pero que te ayudan a comprarte tu casa, te asesoran en todas esas cosas extrajudiciales que son tan fundamentales para la vida diaria. Entonces no hay que identificar abogado, toga, juicio. Los abogados somos muchísimo más. De hecho, nosotros apostamos por una abogacía preventiva. No puedes llamar al abogado cuando ya tienes el problema. Llama a tu abogado antes y evítate el problema, te sale mucho más barato además. No estamos muy acostumbrados en España a eso, ¿no? Los extranjeros sí. El extranjero no va a comprarse una casa si no va con un abogado. Y Fernando, seguramente lo más importante que hacemos en la vida, económicamente hablando, es comprarnos una casa. Ya te digo. Eso tú te puedes divorciar, lo que no te va a quitar la hipoteca, ¿no? O sea, del banco no te divorcias de tu marido o de tu mujer. Entonces, ¿por qué no somos todos más inteligentes en eso? ¿Y por qué no contratamos un abogado que nos asesore para luego evitar todo lo que nos ocurre después, ¿no? O antes de casarnos, alguien que nos asesore, oye, me conviene más gananciales, me conviene separación de bienes, me conviene no casarme, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, asesoramiento preventivo, decía. Sí, abogacía preventiva. Que podría evitar muchos males posteriores, ¿no? Totalmente. Creo que, bueno, pues evitaría luego pues tener un pleito. ¿Y cómo hacemos para concienciar a la gente de que estáis ahí para recurrir a vosotros antes del problema? Bueno, pues nosotros, el Colegio de Abogados, va a hacer una campaña de abogacía preventiva.
antes de tener el problema, contrata a tu abogado. Habrá que buscar un eslogan seguramente mejor y más pegadizo, pero esa es la idea. Vamos a poner primero esa prevención, ¿no? Antes de que aparezca el problema. Hay problemas que no se pueden evitar, pero hay algunos que sí. Ya nos has contado ese proyecto. ¿Qué te ha dado tiempo a hacer en 6 meses? Bueno, nos ha dado tiempo de hacer muchas cosas. Nos ha dado tiempo a trabajar mucho en el tema de previsión social de la abogacía. Ese es un tema que para nosotros es prioritario. Los abogados nos encontramos con unas pensiones pequeñas. Los abogados que somos mutualistas, como yo, mutualistas alternativos. Entonces nos estamos encontrando con unas pensiones que no era lo que nosotros pensábamos que íbamos a tener. Entonces tenemos muchos compañeros en mala situación, en una situación económica complicada. Entonces estamos intentando ayudar en eso. Ahora, bueno, pues hay un proyecto de ley que está en vías de aprobarse, parece que no hay oposición por ningún partido político, y eso permitiría que los compañeros que lo deseen puedan tener una pasarela al RETA. Entonces, bueno, pues hemos trabajado mucho en ese tema. Estamos trabajando en laboralidad del turno de oficio, porque si uno hace la mili, yo no sé si tú hiciste la mili o no, Fernando. No, no me tocó. ¿No te tocó? Tú ya eres que eres muy joven. No tanto, sí me tocó, perdón, sí me tocaba, pero hice una prestación en la social sustitutoria, ¿no? Pues en las personas que hicieron la mili sí que les cuenta. Y los abogados que hacemos turno de oficio, que trabajamos, que nos paga la administración. ¿Y hasta ahora no os cuenta para nada? No, no nos cuenta. Entonces, nosotros desde el Colegio de Málaga estamos trabajando en eso. Eso es un tema largo, en el sentido que tiene que tener estudios. Hemos encargado un estudio a la Universidad de Málaga, ya tenemos el primer estudio y vamos a ir trabajando en eso, porque muchas veces, y no sé lo que tú pensarás sobre eso, pero muchas veces las grandes revoluciones se hacen desde sitios pequeños. Entonces, Málaga no es un sitio pequeño, es un colegio, somos el 5º de España en tamaño, pero sí somos un colegio como esta ciudad, con mucha potencia, con mucha iniciativa. Entonces, pues nos hemos echado eso a la espalda y hemos dicho, venga, vamos a empezar a trabajar si los abogados tenemos derecho a eso o no. Seguramente el camino será largo, no sé si lo veré yo durante mi mandato, pero vamos a trabajar mucho en eso. Pues nos ha dado tiempo de hacer muchas cosas, trabajamos mucho en fondo social, la ayuda a compañeros vulnerables. ¿Qué pasa si me pongo enferma? ¿Qué pasa si tengo un cáncer? ¿Qué pasa si tengo quimio? No puedo trabajar. ¿Qué pasa si mi hijo está enfermo? No puedo trabajar. ¿Qué pasa conmigo? Nosotros somos muy vulnerables en realidad a todo. Bueno, pues nosotros tenemos un fondo social dentro del colegio, un fondo de solidaridad. Estamos con ese tema también, bueno, trabajando muchísimo en la campaña que te decía de promoción de la abogacía, bueno, y en 1000 cosas más. No sé cuánto dura tu programa, pero lo ocupo todo, si te cuento en todo lo que trabajamos. Bueno, lo que pasa es que tenemos muchísimas más cosas de que hablar, pero lo que sí me está dando la impresión es que la figura del abogado realmente no se conoce tan bien en el exterior, ¿no? No sé, muchas veces piensas en un abogado como una persona que está forrada, que va... Sí. Y me estás contando otra realidad, ¿no? Hay una diversidad de abogados. Y la diversidad de abogados hay abogados que tienen todo tipo de economías. No hay una economía determinada. Incluso el abogado durante su vida profesional puede tener una economía muy saneada y puede tener un bache de salud. Y eso hace que su economía baje. Entonces somos una profesión muy sensible a las circunstancias personales. Tú no vendes nada. Te tienes a ti, y tú lo que vendes es tu trabajo y todo lo que tú aportas a un asunto es una obligación de medios, ¿no? Como enseñamos en la facultad, obligación de medios, no obligación de resultados. Yo no puedo garantizarle al cliente el resultado, pero puedo garantizarle que voy a hacer todo lo posible por conseguirlo. La les artis, ¿no? que llamaban los latinos y que el término sigue vigente todavía. Entonces, bueno, la abogacía es muy, muy diversa, muchísimo, pero el colegio tiene que estar al lado de todos y muy especialmente al lado del compañero más vulnerable. ¿Flor Carrasco estudió Derecho porque quería ser abogada? Sí. ¿Lo tenías claro? ¿Desde cuándo? Pues yo creo que desde siempre. Sí. No
no sabía mucho. Yo soy la primera licenciada de mi familia, vengo de una familia humilde y no había habido nunca nadie que fuera a la universidad en mi familia. Y bueno, yo fui la primera persona, luego ya vinieron más, lógicamente, pero sí que fui la primera persona en mi familia que fue a la universidad. Y sí que no tuve duda que quería hacer Derecho y no tengo duda, pero esto es como un amor. El amor, yo estoy enamorada de la profesión, pero con el amor, como el amor tienes tu altibajo. Y a veces, quien no odia a veces al marido, a la mujer, y dice, ¿por qué te escogería yo a ti? Pues porque pues un poco es lo mismo, ¿no? Es muy exigente. Yo soy profesora también en la facultad, soy profesora asociada, y siempre al principio del curso pregunto a los alumnos qué quieren ser. Si quieren ser pues, abogados... ¿Y qué te encuentras ahí? Opositores. En una amplísima mayoría, entiendo. Amplísima. Desde jueces, notarios, policía, muchísimos policías, todo el mundo quiere ser policía, funcionarios de prisiones, todo el mundo quiere ser todo. Otras profesiones también muy nobles, pero abogados muy pocos. Abogados ahora, la abogacía es muy sacrificada. Entonces, bueno, pues no sé, en las generaciones actuales... ¿Hay una crisis de vocaciones, entonces? Sí, pero tiene que ver con la seguridad que te aporta ser opositor. O sea, no creo que sea algo que la gente esté lejos de la abogacía. Creo que estarían más cerca de la abogacía si la abogacía tuviera una seguridad en la economía. Eso yo creo que son muchas horas de trabajo, muchísima exigencia profesional, excelencia profesional para mantenerte bien en el mercado y luego unos ingresos que lógicamente dependen de muchísimas, fluctúan. Entonces sí que... Inseguridad, al fin y al cabo. Tiene inseguridad, la abogacía tiene inseguridad, sí. Tú que ahora eres profesora en Derecho, de tu etapa como alumna, ¿qué recuerdas? ¿Qué fue lo que más te marcó de tu etapa universitaria? No tantas cosas. Yo a veces soy muy sincera. Creo es una crítica en toda regla. Bueno, creo que no hay tantas cosas... Creo que hay otras cosas que yo incorporaría a la facultad. Ahora, yo estoy hablando, te estaba preguntando por tu por mi etapa. Sí. Por mi etapa también hay cosas que yo incorporaría. Me hubiera gustado saber cosas que ahora sé y que me hubieran hecho falta saberlas. Y me hubiera gustado que alguien me las explicara antes. Y no llegamos, sobre todo los de mi generación, llegamos y nos enfrentamos al mundo sin saber tener muchas herramientas que me hubieran hecho falta. Herramientas prácticas, tal vez. Sí, me hubiera hecho falta que alguien me explicara cosas que era una demanda. No vi ninguna demanda, no vi un contrato, y hice 5 años de Derecho. Entonces, Flor, hiciste 5 años de Derecho. Era la licenciatura en mis tiempos. La licenciatura, entonces, el curso de la Escuela de Práctica Jurídica. Y luego hice el curso de la Escuela de Práctica Jurídica. Allí ya empecé a tener un contacto con la realidad. Pero luego es verdad que llegué al mundo y lo aprendí todo a fuerza de palos a veces. ¿Y qué recuerdas de ese momento? ¿Cuál fue ese primer palo o esa primera impresión? Bueno, hay muchas cosas, hay tantísimas. Yo no sabía dónde me tenía que sentar en un estrado. Pues eso fue lo primero. Entonces sí que es verdad que lo que más destaco de todo es la solidaridad entre compañeros. O sea, quien piense que la abogacía no es solidaridad, pues se equivoca absolutamente. Lo más grande de todo no es tu relación ni con tus clientes, ni con los jueces, es la relación con compañeros. Nosotros, hay excepciones, por supuesto, como en todos los sitios. Somos 6.000, casi 700 abogados en Málaga. Hay de todo. Algún malaje habrá, ¿no? Mucho. Pero hay gente extraordinaria, fundamentalmente gente extraordinaria. Entonces, hacías a tus compañeros esas preguntas, al primero que había ido al juicio le hacías la pregunta que no lo hubieras hecho, porque los compañeros de más edad nos ayudaron muchísimo a los jóvenes. ¿Cuántas veces yo he llamado para preguntar cosas que no sabía, que no tenía ni idea? Y siempre me he encontrado con gente que me ayudaba. Los compañeros más mayores de generaciones nos ayudamos mucho. Yo sigo preguntando muchísimo todavía, bueno, todos los días pregunto. ¿Eso quizá te ha llevado a querer ser la defensa, la decana de todos los abogados? Sí, eso sí. Que yo amo el colegio. O sea, no te puedo decir otra palabra que amor.
Yo amo el colegio. Y el colegio significa... El colegio no es un edificio, no es una institución, no es una... Es otra cosa. El colegio es los abogados y es la defensa de los abogados. Yo fui presidenta de, entre las muchas cosas que he hecho en el colegio, en mi primera... yo estaba en, bueno, ya no me acuerdo, 4 juntas de gobierno, 4 juntas, esta es la 4ª. Y en mi primera junta de gobierno con Nilsson, mi primer decano, que yo lo adoro, tengo devoción por Nilsson, Nilsson, a una abogada muy jovencita y desconocida, yo tenía 20 y tantos años, él la incorporó, no solo le dio la oportunidad de incorporar a una junta de gobierno, sino que además le dio la responsabilidad de relaciones con la Administración de Justicia. O sea, yo tenía que llevar las relaciones con los jueces, con la policía, con todo eso, y yo era muy joven. Pero es verdad que yo tenía, él, bueno, vio en mí, no solo me vio, me miró, o sea, perdón, no solo me miró, sino que me vio. Y es verdad que yo aprendí mucho de eso. Y ahí yo defendía, lo que yo me dedicaba era al amparo de los compañeros. Es una figura que viene en el Estatuto de la Abogacía. Y es cuando un abogado tiene un problema, acude a su colegio y su colegio le ampara y le ayuda. Cuando un juez, pues imaginemos compañeras que acaban de parir, que acaban de tener un niño y el juez no le quiere suspender el juicio. Eso no es algo extraordinario. Eso se daba mucho y ahora excepcionalmente, porque todavía tenemos alguna... ¿Todavía ocurre? Sí, sí, sí. No hace demasiado hemos tenido un caso de esos. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues el abogado no tiene que enfrentarse, va el colegio. Yo no hace mucho estuve en el juzgado y fui yo la que fui a amparar a mi compañera, porque a mi compañera se le decía que tenía que asistir y acaba de tener un bebé. Tenía que venir de Cádiz, la compañera, a hacer un juicio porque, bueno, pues su señoría estimó que no se lo iba a suspender y además que si no, pues la iba a deducir testimonio por obstrucción a la justicia si no venía. Entonces, lógicamente, pues la decana se personó, habló lo que tenía que hablar, lo puso por escrito ante todas las instancias que tenían que conocer ese asunto, pero además se personó ese día que en vez de ir la compañera, pues fui yo. Yo llamé a la compañera, la pobre, lloraba ella de miedo, porque además una compañera jovencita, lloraba de miedo ante el papel que le había llegado de su señoría en la resolución. Lloraba ella, lloraba el niño, y yo le dije, tú no te preocupes, que voy a ir yo y no va a pasar nada. ¿Y con su señoría pasó algo? Yo con su señoría hablé y le dije lo que le tenía que decir. Y al final se suspendió el juicio como tenía que ser. Pero también alabo la solidaridad de los compañeros que estaban allí. Cuando yo llegué, allí estaban todos en la puerta y ellos decían, no entramos y no celebramos. No, es que parece mentira a día de hoy que puedan suceder estas cuestiones y no haya ni siquiera un reproche social a esta persona, ¿no? Bueno, el colegio de abogados ya le hizo el reproche donde lo tenía que hacer. Tú has llevado muchísimos casos de violencia de género, entre otras cosas, ¿no? Violencia de género, violencia sexual. Y sigo llevando, sí, vamos. ¿Cómo estamos? Yo antes de venir aquí estaba haciendo un escrito de ese tipo. Sí, da la impresión de que no terminamos de mejorar. Si te atienes a cifras, te atienes a determinadas actitudes, comportamientos. Pues, ¿Qué estamos haciendo mal, Flor? Pues, ¿qué hay en el alma o en el corazón de algunos hombres que se entienden superiores a las mujeres y así, bueno, lo manifiestan de una manera violenta? ¿Qué hay dentro? Pues me gustaría bucear. ¿Qué hay dentro? No lo sé. Pero es cierto que las cifras no mejoran, pero yo también creo que hay algo que ha cambiado. Antes de que yo fuera abogada, la violencia era una cuestión doméstica y a las mujeres se les decía, no denuncies, arréglalo en tu casa. Yo tengo mucha relación con la policía. Y bueno, tengo hasta el honor de tener la medalla al mérito policial y me la dieron como abogada, no como decana. Y eso no es habitual que la policía se la dé a un abogado, pero bueno, a mí me la dieron hace ya años. Y yo hablo mucho con los policías y hablo con los policías mayores y ellos me cuentan cómo era. Las mujeres iban a denunciar y a las mujeres se las mandaba a casa porque había que arreglar las cosas, perdónale, o si iba borracho y pegaba, pues se le tenía un día o dos en el calabozo hasta que se le pasaba y entonces pues esa era la manera en que tratábamos la violencia. Yo eso no lo conocí, pero cuando yo llegué la violencia era un delito más.
cuando yo ya fui abogada hace 30 años, pues no había juzgado especializado, eso, ni había ley integral de protección, nada. Entonces era un delito más y lo trataban como un delito más. Y las mujeres denunciaban, pero no tanto. Se trataba todavía de arreglar el problema de otra manera. Y ahora sí hay una especialización. Entonces, ¿qué creo? Que ha aflorado algo que existía. No creo que los números sean más grandes que lo que existía en realidad, pero antes te pegaban y te callabas. Antes te pegaban y no te apoyaban. Antes te pegaban y... Porque una de las cosas que hay unos números en los pueblos más grandes, hay otros números en los pueblos más pequeños y hay otros números más grandes en la ciudad. No solo cuestión cuantitativa, sino también si yo vivo en un pueblo muy pequeño, es más difícil que yo denuncie, porque eso me estigmatiza a mí, estigmatiza a mis hijos. Entonces a lo mejor intento sobrellevar, y sobre todo porque es muy complicado. La denuncia en violencia, y hablo de la violencia de género, yo llevo mucho tema de violencia sexual, es muy complicada porque hay violencia sexual en la familia, porque a ti cuando abusa de ti tu padre, tu tío, tu padrino, hay una mezcla. Tú a veces quieres a las personas que te están maltratando y te están martirizando. Entonces eso es algo que es difícil y a la mujer se le pide que denuncie, pero... ¿Debemos ser optimistas entonces? Por supuesto. Siempre. Siempre. Eres la madrina, además, de la hija de una víctima de violencia de género a la que defendiste. Sí. Hemos recorrido juntas un largo camino, ahora somos amigas y ahora ya somos familia. Y yo tengo siempre en mi despacho, ella me pinta muchas cosas, mi niña, mi ahijada me pinta muchas cosas. Ella, como la canción que nos has traído para terminar este programa. Sí, ella. Sannaúr. ¿Por qué ella? Pues me gusta ella. Bueno, habla de la mujer y habla de la dualidad enorme de la mujer. La mujer es... Ahí dentro de una mujer hay muchas mujeres. Y dentro de esta canción hay muchas mujeres también. Así que por eso me gusta y me identifico con esta canción. Pues demuestra muy buen gusto, también te tengo que decir, Flor. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Se nos quedan en el tintero cantidad de cosas para arreglar la situación de los abogados y de todo lo que tienes en el mandato, la parte de mandato que te queda. Pero bueno, habrá más oportunidades. Seguro que en Canal Málaga se sepa sobre tu gestión. Gracias. Ha sido un placer tenerte por aquí. Sí, gracias por querer conocer a una abogada, sobre todo. Muy bien. Gracias. Un placer.